Bien, mis hermanos, bueno, pues estamos de nueva cuenta con ustedes aquí en Radio Cristiana Buen Samaritano 95.5 FM. Damos gracias a Dios por, eh, por sintonizarnos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios primeramente y luego a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Cristiana Buen Samaritano y a través de la página oficial buensamaritano.mx.himdo.com. Y bueno, pues también mandamos un saludo para nuestros hermanos que les vayan a ver este video. Dios me los bendiga. Y bueno, pues ha llegado el momento de predicar la palabra del Señor. Ha llegado el momento de poder expresar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros expresemos la palabra de Dios. Es necesario porque el Señor Jesucristo nos advierte que su venida está cerca a las puertas y nosotros debemos de estar preparados. El tema del día de hoy se titula, vamos a dar gracias a Dios, el tema del día de hoy, de esta noche, se va a titular, damos gracias a Dios, por aquí lo tengo anotado. Saben que es muy necesario, ahorita en la actualidad, el pueblo de Dios está dormido. En la actualidad no se está hablando de estas cosas, las cuales son muy importantes. Son muy importantes para el pueblo de Dios, lo que es la iglesia, ¿verdad? La novia de Jesucristo. El tema de hoy se titula Preparémonos para el tiempo del fin, en los últimos días. Preparémonos para el tiempo del fin en los últimos días. Vamos a leer esta palabra, vamos a leerla para poder nosotros dejar que el Espíritu Santo sea el que obre a través de nosotros y que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra del Espíritu Santo de Dios. Es necesario, mis hermanos. Bueno, pues vamos a leer ahí en Mateo 24, vamos a leer del 1 al 13, del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentada en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes, terremotos y diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Estos os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por la causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para que sea el Señor el que obre en esta noche.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por esta palabra la cual usted nos ha dado, Señor, para poder expresar, para poder platicar, para poder, Señor, darle a tu pueblo, a toda aquella persona que esté escuchando, Señor, bendícela. Señor, bendice esta palabra. Sé tú, Señor, el que hables a través de mis labios. No permitas que sea la carne, no permitas que sea el hombre, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Te damos las gracias, Señor, por esta bendición tan grande que nos has dado de poder transmitir en la radio y de poder grabar videos para que lleguen, Señor, a las personas que nos falta entendimiento y sabiduría. Le damos gracias, mi Señor Jesucristo, por todas las cosas que usted hace. Para usted es la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Y bien, mis hermanos, sabemos claramente nosotros como personas cristianas, como personas que venimos a la iglesia, vamos a la iglesia, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales la iglesia ya no es la misma que hace 10 o 15 años. La iglesia de Cristo no es la misma. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Algunas se han modernizado, otras han cambiado la doctrina. Hay muchas, y no nada más aquí, es en el mundo entero. En todo el globo terráqueo está sucediendo la misma cosa. ¿Pero por qué? Porque está profetizado. Porque el Señor Jesucristo lo dijo que esto sucedería y nosotros nada podemos hacer. Solamente el Señor es el que puede hacer todas las cosas. Lo único que podemos hacer nosotros es orar. Orar por aquellas personas las cuales están siendo engañados y han sido engañados por medio del enemigo. Entonces, mis hermanos, fíjese lo que dice aquí el Señor. El Señor dice: preparémonos para el tiempo del fin. Preparémonos para el tiempo del fin. ¿Está usted preparado para el tiempo del fin? ¿Está usted preparado para la venida de Cristo? ¿Tiene usted la seguridad de que se va a ir con el Señor el día en el que el Señor venga por su pueblo? ¿Tiene usted esa seguridad? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y aún muchas más. Nosotros como personas cristianas, como seguidores de Cristo, necesitamos estar preparados para la venida del Señor Jesucristo y para el fin. El Señor Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Nadie sabe el día ni la hora en el cual Jesucristo vendrá por su pueblo, por su iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. Dice la palabra: así como el rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y arrebatados en las nubes para encontrarnos en el aire con el Señor. Es necesario que nosotros estemos preparados para lo que es la venida del Señor Jesucristo y para los tiempos del fin. ¿Cuáles son los tiempos del fin? Estos que estamos viviendo en estos momentos, en este año 2016, estamos cerca del fin del mundo. Crea usted o no lo crea, la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque el fin está cerca. Fíjese lo que acabamos de leer ahorita. Dice claramente la palabra del Señor: cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús en ese momento estaba hablando del templo.
del templo en el cual le iban y le adoraban y hacían sacrificios a Dios. Ese templo, estaba hablando el Señor, dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía se cumplió. Se cumplió después de que el Señor Jesucristo se marchó. Se cumplió al pie de la letra. Vino el rey Nabucodonosor, destruyó el templo y robó todas las cosas santas que había dentro del templo. Y fíjese lo que dice, no quedará piedra sobre piedra. Eso ya se cumplió. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este versículo, mis hermanos, hay que poner mucha atención, porque son tres preguntas en una. Fíjese lo que le dicen los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Muchas de las veces nosotros le hemos seguido, pero no nos damos cuenta de cada uno de los versículos que tenemos nosotros, cada uno de los párrafos que tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas en una. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El engaño, el Señor Jesucristo está hablando del engaño doctrinal, del engaño de la verdadera palabra de Dios, del engaño del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Entonces, ahorita en estos tiempos, muchos hermanos en Cristo están siendo engañados por el enemigo. Están siendo engañados porque se dejaron llevar por, muchas de las veces se dejan llevar por la emoción o se dejan llevar por las cosas superficiales, las cosas materiales. Nosotros debemos buscar lo espiritual y no lo material. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu nos da fuerzas para seguir. El Espíritu nos da discernimiento para ver qué es lo que está bien delante de Dios y qué es lo que no está bien delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ahí estamos nosotros seguros, porque Él nos da a conocer todas las cosas. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A lo largo de todo este tiempo, a lo largo del tiempo en el cual estamos viviendo ahorita y años atrás, de un tiempo para acá, no recuerdo yo si es del año 2000 o 2003, empezaron a salir falsos predicadores, falsos profetas, los cuales engañan al mundo entero. Dice, ya muchos engañarán. En este momento están siendo engañados. Miren, mis hermanos, es simplemente con echarle un vistazo a las noticias cristianas y a las iglesias de sana doctrina. Hay que echarles un vistazo. Si estas iglesias de sana doctrina están vacías, hay solamente 4, 5, 10 personas máximo, es porque el pueblo de Dios está siendo engañado, está siendo confundido, sus mentes están siendo confundidas por el enemigo.
y ya no hayan a qué iglesia ir. No hayan cuál es el verdadero evangelio de Cristo. Aún sabiendo, más las personas que tienen años conociendo la palabra de Dios, tienen años leyendo la palabra de Dios, tienen años recibiendo de la palabra de Dios, tienen años viendo el poder de Dios. Aún así, están siendo engañados y han sido engañados. Y esto se tenía que cumplir. Ahora, ¿por qué son engañados? Porque verdaderamente nunca hubo un crecimiento espiritual. Verdaderamente en estas personas nunca hubo una madurez espiritual. Y es necesario que nosotros maduremos espiritualmente. Dice el Señor que no necesitamos ya de leche ni de vianda, sino de comida sólida. Cuando necesitamos de leche es porque todavía somos niños del Evangelio. No sabemos todavía las cosas del Evangelio. Para discernir, para saber, para tener conocimiento de la palabra de Dios. Así es de que, mis hermanos, en estos momentos están siendo engañados por falta de conocimiento. En el libro de Oseas dice claramente el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Y es lo que está pasando en estos tiempos. El pueblo de Dios no tiene conocimiento, no hay entendimiento, no hay sabiduría. ¿Por qué? Pueden ser varias razones. Puede ser que su pastor nunca les habló, nunca les dio clases doctrinales referente a la palabra de Dios, pero bien explicadas. Otro puede ser, como ya les dije antes, que nunca hubo un crecimiento espiritual. Nunca hubo una madurez espiritual dentro de estas personas. Otra señal puede ser que estas personas solamente iban a la iglesia solamente por compromiso. Eran personas religiosas, solamente religiosas y no cristianas. Entonces, el pueblo de Dios está siendo engañado en estos momentos. Y todo esto está profetizado. Si todo esto está pasando ya, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que estamos cerca al fin del siglo, al fin de los tiempos. Dice el Señor en el verso 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiréis de guerras y rumores de guerras. En este momento, en este año en el cual estamos viviendo, se han escuchado rumores de guerras. Rusia contra Estados Unidos, Rusia contra Irak, contra los musulmanes, la China roja, la China del Oriente. Bueno, varios países, varias naciones están ya hablando de guerra. Y también todos los países del mundo entero están en contra de un pueblo en el cual nunca podrán con él. Y ese pueblo es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Quieren desaparecer del mapa al pueblo de Israel, pero nunca podrán, porque la mano de Jehová los sostiene. Entonces, oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, mis hermanos, si todo esto está aconteciendo, dice el Señor, no es el fin. Fíjese lo que dice.
Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, estamos empezando a ver nosotros la antesala del tiempo del fin. Estamos empezando a ver nosotros los síntomas del tiempo del fin. Pero dice el Señor, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es lo que les decía ahorita. Rusia contra Estados Unidos. Estados Unidos está involucrado en la paz mundial, en la paz entre Israel e Irak. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hablando de reinos en este mundo, en el globo terráqueo, solamente hay dos naciones con reinos, que es España, el rey de España, Felipe de Borbón, y la reina de Inglaterra. Solamente dos jerarquías de reyes hay. Reino contra reino, dice el Señor. Ahora, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes. ¿Qué son las pestes? Las pestes son enfermedades, esas enfermedades que no pueden ser curables, que nada, no hay medicamentos, no hay nada que pueda curar esta clase de enfermedades. Estas son las pestes. Ya empezó con la fiebre porcina, con el ébola, con la fiebre del aviar, bueno, tantas pestes que ha habido. Gracias a Dios que no nos ha llegado a nosotros, pero en otros países ha habido miles de muertos por causa de estas pestes. Ahorita ha salido una nueva peste, no recuerdo su nombre, que está arrasando con miles de personas. Miles de personas están muriendo a causa de esta peste. Dice, habrá pestes y hambres. ¿Cuántos países en este mundo tienen hambre? Gracias a Dios que nosotros no miramos eso aquí en Zaragoza. Pero si no hubiera la ayuda que está dando el gobierno, ¿verdad?, la gente tuviera hambre. Fíjese que el país más pobre del mundo, el país donde más hambre hay, es África. Es uno de los países más pobres del mundo. Es uno de los países que de menor seguridad, de mayor inseguridad. Es uno de los países que les falta médico, les falta medicina, les falta doctor, les falta, bueno, un sinfín de cosas, y hay mucha pobreza. África es uno de los número uno en lo que es la pobreza. Ahí hay hambre. Y en otros países como está en El Salvador, como Honduras, todos estos países, hay hambre, mis hermanos. Hay hambre. Nosotros no nos damos cuenta porque solamente nos encerramos aquí en este círculo en el que estamos viviendo. Aquí en Zaragoza, supongamos este terreno, solamente nos enfocamos aquí y alrededor, Piedras Negras, Acuña, Estados Unidos. Pero si ponemos la mirada en otros países que están muy lejos de aquí, usted se va a dar cuenta que verdaderamente está sucediendo lo que Jesús profetizó en la palabra de Dios. Necesitamos nosotros despertar. Necesitamos nosotros despertar de ese sueño el cual estamos pasando. Y a causa de ese sueño podemos ser engañados. Podemos ser engañados por el enemigo. Si nosotros les echamos un vistazo alrededor del mundo, nos vamos a dar cuenta de que hay hambres, de que hay pestes, todo lo que el Señor Jesucristo profetizó. Y fíjense lo que dice aquí, y terremotos en diferentes lugares. Desde el año 85 para acá empezó a haber muchos terremotos. El más grande terremoto, el último de los más grandes terremotos, fue en Chile.
Fue uno de los más grandes terremotos. Ahora, la ciencia, los científicos están esperando un megaterremoto. ¿Por qué le llaman megaterremoto? Porque es un terremoto mundialmente, un terremoto en el cual todo el mundo se verá involucrado en esta clase de terremoto. Y la palabra de Dios dice, porque habrá un terremoto, un temblor de tierra, cual nunca lo hubo jamás, ni lo habrá desde que hay hombre en la tierra. Eso está en Apocalipsis. Dice, y habrá terremotos en diferentes lugares. ¿No ha habido terremotos en diferentes lugares? ¿En diferentes países? Nosotros estamos aquí bien, estamos bendecidos, porque gracias a Dios aquí, en este lugar, no ha habido terremotos, no ha habido pestes. Gracias a Dios en este lugar podemos predicar la palabra de Dios libremente. Hay países, mis hermanos, como por ejemplo en China, que se tienen que esconder, tienen que esconderse a cierta hora de la madrugada para poder predicar la palabra de Dios. Porque si los pescan predicando la palabra de Dios, los matan, los asesinan. Y para nosotros es un privilegio tener esa libertad de poder hablar de la palabra de Dios, de poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos nosotros ahorita lograr y hacer caso y entender y obedecer lo que Dios manda en su palabra antes de que esto empiece a prohibirse. Porque están saliendo leyes nuevas en las cuales la iglesia se verá afectada. Es muy importante que estemos preparados para el tiempo del fin. ¿Preparados cómo? Espiritualmente. Fuertemente espiritualmente preparados para el tiempo del fin. Dice la palabra de Dios, dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Aún no es el fin, pero será el principio de dolores. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces habrá calamidad, habrá dolor, habrá aflicción, habrá cuánta cosa de la que el ser humano estará sufriendo en estos últimos tiempos. Ahorita, gracias a Dios, no hemos visto tanta cosa infernal, pero va a llegar el día de que aquí en Zaragoza el Señor va a mandar juicio, porque la gente no le está poniendo atención a la palabra de Dios. La gente está desobedeciendo a la verdadera doctrina, está desobedeciendo al verdadero evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se predica la verdad de la palabra, les duele el oído. No quieren escuchar exhortación, no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. La persona, el alma, el ego de la persona lo que quiere escuchar es solamente cosas bonitas, cosas de amor, florecidas, cosas en las cuales no se entristezcan, cosas en las cuales todo el tiempo estén felices. Pero haga lo que haga usted o yo, hagamos lo que hagamos. Si nosotros no queremos escuchar la verdadera palabra de Dios y nos alejamos de la iglesia en la cual se habla la verdad, la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, el Señor ya tiene un lugar preparado para esta clase de personas. Hagamos lo que hagamos, todo se va a cumplir. Nosotros no podemos parar lo que ya está profetizado. Ni orando ni ayunando se puede parar lo que ya está profetizado. Y dice, este será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces se entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación?
La palabra tribulación, mis hermanos, mire, vamos a consultarla aquí para estar más seguros de lo que quiere decir la palabra tribulación. Vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra tribulación. Vamos a ver, para que nosotros estemos seguros. No queremos nosotros enseñarles algo que no está bien. Necesitamos enseñar palabra real, palabra conforme a la palabra de Dios, verdadera. Tribulación, pena, disgusto o aflicción muy grande que se siente en una persona. Situación adversa y desfavorable que padece una persona. Esa es tribulación. Dice, los entregarán a tribulación, a la pena, al disgusto, a la aflicción, al dolor en una persona. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora usted dice, o se pone a pensar tal vez, bueno, eso no ha sucedido. ¿Usted cree verdaderamente que no ha sucedido? ¿Usted cree verdaderamente que esto de lo que habla aquí, que os entregarán y os matarán por causa del nombre de Jesús? ¿Cree usted verdaderamente que no ha sucedido y que no está sucediendo? Si usted cree eso, estamos equivocados. Porque en Irak, en Persia, la antigua Persia, las personas cristianas están siendo asesinadas. Los descabezan, les cortan la cabeza, los matan y aún los graban en video para que la gente se dé cuenta. Si no se convierten al Islam, que es la iglesia, este Islam es la religión satánica, es la religión falsa, es una religión satánica que viene de lo más profundo de las tinieblas. Si no se convierten al Islam y no niegan que son cristianos, si las personas defienden la palabra de Dios y dicen ser cristianos, los matan. Y si no renuncian al cristianismo, los matan. Ahorita es lo que está sucediendo, los están asesinando. Y esto está sucediendo. Ahora, ¿por qué? Dice usted, ¿por qué? ¿Por qué allá y no aquí? Porque todo esto que el Señor estaba hablando, que el Señor Jesucristo, eran profecías para el pueblo de Israel, para el linaje del pueblo de Israel, para el linaje de los que tuvieron las primeras promesas, ¿verdad? Ahora viene el tiempo de los gentiles. No se preocupe usted, que va a llegar aquí también. Viene el tiempo de los gentiles. El tiempo de la gracia para los gentiles se va a llegar. Entonces tenemos que estar preparados espiritualmente, fuertemente espirituales. Dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿No han tropezado muchas personas? Muchos hermanos cristianos. Yo reconozco, mis hermanos, que no somos perfectos. No somos perfectos. Todos tenemos errores. Todos nos equivocamos porque somos seres humanos. No hay perfección alguna en un ser humano. Todos somos imperfectos. Nos equivocamos. Pero dice el Señor que abogado tenemos ante el Padre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre. Ahora, dice, muchos tropezarán entonces
muchos han tropezado. ¿Cuál es el tropiezo? La palabra de Dios dice: ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. ¿Tropiezan cómo? Se van de la verdadera palabra, del verdadero evangelio, de la verdadera doctrina, a una doctrina falsa, a una doctrina que tuerce la palabra de Dios, que no la están predicando tal y como está escrita en la Biblia. O simplemente se van, se alejan de Dios. Dice: y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿No es lo que está pasando en estos tiempos? ¿No nos aborrecemos? Yo estoy viendo que no hay amor. Si yo puedo mirar que no hay amor entre las iglesias, entre el cuerpo de Cristo, ¿cuánto más ve el Señor, que es el que mira nuestro corazón? ¿Cuánto más mira a nuestro Señor Jesucristo, que es el que discierne nuestro corazón? Dice: unos a otros se aborrecerán, y es lo que está sucediendo ahorita. Nos estamos aborreciendo unos a otros. ¿Por qué causa? Las causas son la envidia, la avaricia, el coraje. Puede haber muchas causas. La soberbia. Nos aborrecemos unos a otros. Ahora, si no hay amor en un pastor, si no hay amor en un predicador, o simplemente en las ovejas, dice ahí en 1 de Corintios, en Gálatas: nada soy. Podemos hablar en lenguas, podemos ir y sentir la presencia de Dios, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor, nada somos, estamos perdidos. Amén. Entonces es necesario que haya amor. Por eso dice aquí la palabra: y se aborrecerán, unos a otros se aborrecerán. Entonces dice en el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjese lo que dice el Señor: falsos profetas. ¿Cuántos profetas no se han levantado? ¿Por qué el Señor habla de falsos profetas? Porque en este tiempo, mis hermanos, no hay profetas. No puede haber profetas. Por eso dice falsos. Son falsos. Porque en este tiempo no hay profetas. No puede haber profetas. Para ser un profeta de Dios, necesita estar bien consagrado a Dios. Para ser un profeta de Dios, la persona que es profeta de Dios necesita tener los 9 dones del Espíritu Santo, necesita tener todos los frutos del Espíritu Santo, necesita estar consagrado a Dios, necesita estar en santidad, apartarse completamente del mundo. Y usted sabe que eso es difícil. Para nosotros en este tiempo es difícil que hagamos eso. Por eso no puede haber profetas. Hay palabra de profecía, eso sí no lo dudo, pero profetas no puede haber. Cuando hay un profeta de Dios y cuando es un verdadero profeta de Dios, el profeta de Dios no va a andar adivinando. Le va a decir a usted: usted se llama fulano de tal, a usted le sucede esto en tal parte, el Señor dice esto, y si eso se cumple, verdadero profeta de Dios pasó por ese lugar. Pero si no se cumple lo que dijo, es un profeta falso. Aunque no hay profetas en este tiempo. Hay muchos que se proclaman profetas porque el mismo hombre lo proclama profeta. Está el profeta Maldonado, Kesh Luna, Ana Méndez. Todos estos falsos se hacen llamar profetas y se han enriquecido con el dinero del pueblo de Dios.
Se han enriquecido con los diezmos y las ofrendas de los pobres hermanitos que a veces batallan para ganar su dinero y se han enriquecido. Que porque son hijos de Dios y son hijos del rey, del dueño del oro y de la plata. ¿No cree usted que es una irreverencia? Si eso fuera así, mis hermanos, todos los hijos de Dios, todos los cristianos, estuviéramos igual que ellos de prosperados. Estuviéramos todos millonarios, todos ricos. Estuviéramos todos igual que ellos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque ellos son falsos. Ellos están vendiendo la palabra de Dios. Están enriqueciéndose con la palabra de Dios. No la están dando por gracia, sino que enredan a las personas, enredan a la gente con palabrerías humanas, como dice el Señor. Palabrerías humanas. Ya le dan un sermón ahí, usan la psicología y luego empiezan a pedir pacta para Dios. Tanto dinero, tantos dólares, y Dios te sanará. Dios salvará a tu familia, Dios salvará a tu esposo, a tu esposa. Y ahí va la gente a dar. La pobre gente ignorante, la pobre gente que cree. Ahí va a dar y da ahí a veces todo el salario de toda la semana. Yo le digo, mi hermano, porque yo lo he visto. Yo estuve en Estados Unidos y yo he visto esta clase de iglesias, yo he visto esta clase de pastores, esta clase de llamados profetas. A mí nadie me lo tiene que contar porque yo lo vi en persona, lo vi personalmente, lo viví. No existen los profetas. Estos son falsos profetas que se enriquecen, se hacen millonarios con el pueblo de Dios. Ahora, ¿con quién están estos profetas? ¿A cuál Cristo predican? ¿Son verdaderamente de Dios o vienen de las tinieblas? Dice el Señor ahí en Primera de Juan: hermanos, no creed a todo espíritu, probad a los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Ahora, estos falsos profetas tienen supuestamente la unción y tumban a multitud de personas. Nomás levantan la mano o el saco y tumban a multitud de personas. Ni el Señor Jesucristo hizo eso. Fíjese, ni el mismo Señor Jesucristo hizo esto, que es el verdadero Dios. ¿Y lo andan haciendo estos hermanos? ¿Usted cree que es de Dios? Ahora, han sacado ahorita que los tocan y el espíritu de risa. ¿Usted cree que un espíritu de risa viene del Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo no es para burlarse. Dice el Señor que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así es que el Espíritu Santo no hace estas cosas. Hay que saber discernir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Miren, mis hermanos, hay algo que yo no les he contado. Hay algo que no saben de mí todavía. Cuando yo era más joven, yo sé todas estas cosas y sé y tengo el conocimiento, primeramente por el Espíritu Santo de Dios y luego porque estas cosas yo las viví. Cuando yo era más joven, yo leía libros de magia negra y de brujería. Y todos estos libros me los aprendí de memoria. Y todas las señales que hacen estas personas vienen escritas en estos libros. Yo se los digo porque yo lo sé. Ahora, Jesús me salvó. Jesús me trajo ante su presencia. Gracias a Dios me alejé de todo eso. Solamente los leía, no practicaba nada, solamente los leía. Me gustaba leerlos.
y aprendí muchas cosas. Cuánto más ahora que el Espíritu Santo me da a conocer todas las cosas. Por eso le digo, esta clase de personas, si no se arrepienten antes de tiempo, aunque es muy difícil que se arrepientan, porque una vez entrando la soberbia, la codicia y la avaricia, es muy difícil que se arrepientan. Si no se arrepienten antes de tiempo, serán echados al lago de fuego, que arde con fuego de azufre y nunca se apagará. Entonces, todo esto que ellos hacen no es de Dios. Gesh Luna, cuando hizo la iglesia grande, enterró una Biblia. La enterró ahí antes de empezar los cimientos de la iglesia. Mis hermanos, hay que estudiar, hay que analizar. Eso es masonería. Y la masonería es una secta satánica. Todo lo que ellos hacen es, lo que hizo Gesh Luna es masonería. Hay que estudiar muy bien a estas personas. El Espíritu Santo, hay que pedirle a Dios que nos dé el don del discernimiento. Es muy importante tener el don de discernimiento para poder saber si verdaderamente son espíritus de Dios o espíritus del diablo. Y esta clase de personas, que solamente son 4 las que mencioné, y hay muchas más que no son de Dios, no provienen de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Aún te falta una cosa. Nicodemo era rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, ¿por qué estas personas están millonarias? ¿No cree usted que es una contradicción de lo que Jesucristo dijo e hizo a lo que estos hombres están haciendo? Simplemente hay que analizar las cosas y pedir al Espíritu Santo que nos dé la revelación. Y fíjense lo que dice en el verso 11, en el verso 12. Bueno, el verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto ya sucedió, ya está sucediendo. Están siendo engañados muchos. Y las iglesias se están quedando vacías. Y se están yendo a una iglesia donde solamente sienten emoción. Emoción de la carne, no emoción del espíritu. Porque hay 2 clases de diferentes de emoción. Emoción en la carne y emoción en el espíritu. Cuando es emoción en el espíritu, es edificación. Cuando es emoción de la carne, solamente es una emoción pasajera. Se confunden las 2 cosas, porque una usa la psicología y la otra viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Todo esto es muy importante, estar espirituales para poder saber las cosas de Dios. Lo espiritual discierne a lo espiritual. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que ha sucedido ya. Se ha multiplicado la maldad. ¿Cuántas personas no han sido muertas? ¿Cuántas personas no han sido injustamente encarceladas por estos hombres de negro? ¿Cuántas personas, mis hermanos, cuántos jóvenes no se han metido o estaban trabajando con estos narcotraficantes? Se multiplicó la maldad, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor se ha enfriado. Y hay que tener cuidado cuando el amor se enfría. Porque dice en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, mas eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces es necesario que nosotros estemos fervientes en las cosas de Dios. Y que haya amor en nuestros corazones. Porque si no hay amor en nuestros corazones, nada somos. Nada somos. Y la Biblia se basa en el amor y la piedad. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí están las buenas nuevas. Ahí está la buena noticia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que si nosotros empezamos a ver todas estas cosas, las empezamos a ver,
las empezamos a vivir, las empezamos a sentir. Fíjese, si a mí me da tristeza, ver cuando vamos a la iglesia y somos pocos los que vemos en la iglesia, son contados. Me da tristeza ver que los hermanos no vienen a la iglesia, que dicen, no, hoy no voy porque no tengo ganas de ir. No, hoy no voy porque solamente van 2 o 3 personas. Entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? Entonces no le creen al Señor Jesucristo, que dijo, donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estaré. Si el Señor prometió eso, Él lo cumple. Pero estos hermanos no le están creyendo a Dios. No hay fe, no hay una verdadera fe, no hay una verdadera convicción para las cosas de Dios. Es muy importante que nosotros estemos alertas de todas estas cosas. El pueblo de Dios está siendo engañado. Aún hasta los escogidos han sido engañados por los falsos profetas, por los falsos predicadores, por el falso evangelio, por aquellos que, fíjese, ahorita las iglesias que están prosperadas son un club social. Ya no son iglesias, son clubes sociales, donde todo el tiempo hay cena, donde todo el tiempo hay merienda, donde todo el tiempo comen. Cuando la palabra de Dios dice, no te llenes de glotonería, ni de embriaguez, ni de las cosas de la vida. El Señor lo habla bien claro en su palabra. La iglesia es para alimentarnos espiritualmente, no para ir a comer, no para ir a cenar, no para hacer fiestas. La iglesia es para predicar la palabra de Dios. Y nosotros la hemos corrompido. Ahí en Ezequiel dice, mis sacerdotes violaron mi ley. Dice, no supieron distinguir entre lo santo y lo profano del mundo. Me ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué? Ahí donde el predicador se para a predicar, se le llama, el nombre oficial es el santuario de Dios. La misma palabra de Dios lo dice, santo, santuario de Dios. Cuando el predicador se para ahí, debe ser una persona consagrada a Dios, santificada a Dios. Pero si esta persona usa el púlpito como escenario, está prácticamente torciendo la palabra de Dios. Aparte de que está torciendo la palabra de Dios, la iglesia ya le hicieron, en vez de ser para predicar la palabra de Dios, la hicieron un club social, la hicieron un salón de eventos, en vez de ser la iglesia para predicar la palabra de Dios, para orar, para juntarnos a alabar al Señor. Ya todo esto se acabó. Ahora las iglesias están en un club social. Ahora hacen un evento, cobran. Van a ir a una excursión o algo, cobran. ¿Para qué cobran? ¿No están para eso las ofrendas? Las ofrendas que se levantan del pueblo de Dios son para las necesidades de la iglesia, no para que el pastor las tenga ahí guardadas. Son para las necesidades del pueblo de Dios. Jesús mismo recogía las ofrendas y se las daba a los pobres. Y si nosotros vamos a ser seguidores de Jesús, debemos de asemejarnos a Jesús. No tener ahí las ofrendas guardadas y cobrar y tratar de sacar ventaja. Cuando van y hacen una excursión o cuando van a una campaña, cobran a los pobres hermanos tanta cantidad. ¿Y las ofrendas para qué las quieren?
Las ofrendas son para las necesidades del pueblo de Dios, no es para que las tengan ahí guardadas los pastores. Mis hermanos, hay que estar alertas en todo esto. Te voy a leer lo que dice en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí nos da el ejemplo el Señor. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes, y se repartían todos según la necesidad de cada uno. ¿Lo hacemos eso en estos tiempos? No. Definitivamente no. Así es de que, mis hermanos, necesitamos estar preparados para el tiempo del fin. Todas estas cosas se están viendo y la gente, la iglesia está dormida. Aún el Señor ya nos mandó las señales de las lunas de sangre y aún la iglesia sigue dormida. El Señor ya nos mandó las señales de la paz que quieren firmar con Israel y todavía la iglesia sigue dormida. Ya casi se cumplen las 70 semanas de Daniel y la iglesia todavía sigue dormida. Mis hermanos, hay que despertar. Despierta, pueblo, que Cristo viene. Cristo viene pronto. Y si nos pesca así, aquí nos vamos a quedar. Por eso dice el Señor, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos están tropezando. Así es de que, mis hermanos, ahora vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1, verso 9, porque necesitamos nosotros aprender Colosenses. Vamos a ver dónde tenemos a Colosenses. Es necesario que nosotros aprendamos y entendamos lo que es lo espiritual y lo que es lo carnal. Lo de la carne y lo del espíritu. Vamos a ver dónde está Colosenses. Yo no soy una persona perfecta, mis hermanos, pero trato y me esfuerzo para hacer las cosas de Dios. He sido criticado, ando de boca en boca, me han, se puede decir, ofendido, pero yo le doy la gloria a Dios. Yo no me preocupo, porque el que va a juzgar es Dios. Y la palabra de Dios dice, cuando vituperen y empiecen a decir toda clase de mentiras y chismes y falsos testimonios en contra de ti, regocijaos y gozaos, porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Preocúpese cuando no hablan de usted. Aleluya. Vamos a ver Colosenses. Gloria a Dios. Por aquí tenemos. Damos gloria al Señor Jesucristo. Así es de que, mis hermanos, estemos alertas, preparémonos para los tiempos del fin. Para los tiempos del fin necesitamos estar preparados. Vamos a ver Colosenses. Entonces, nuestros hermanos desafortunadamente no se están preparando para el tiempo del fin. No nos estamos preparando. Desafortunadamente no es así. Y es por eso que nosotros necesitamos hablar, predicar esta clase de palabra. Aunque se enojen, aunque se molesten,
nosotros necesitamos hablar, porque es necesario que sepan, que se den cuenta, que abran sus oídos, que abran sus ojos, de que están siendo engañados, de que hay mucha falsedad dentro de la iglesia. Ya no es la iglesia de ayer, es la iglesia de hoy en día, la iglesia moderna, la iglesia que no está en la senda antigua. Mismo Jeremías dijo: volved a la senda antigua y preguntar por el camino. Y dijeron: no andaremos. Es muy triste que la iglesia se modernice, porque Jesús no se ha modernizado. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Usted cree que Jesús va a andar ahí con un celular? ¿Usted cree que Jesús va a tener una computadora cuando Él todo lo sabe? ¿Usted cree que Jesús va a hacer falsos milagros? Cuando Él aún hasta resucitaba a los muertos, resucita todavía a los muertos. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, verso 9. ¿Qué significa caminar en la carne y andar en el Espíritu? ¿Qué significa? Aquí vamos a ver esto. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, andar en el Espíritu es tener conocimiento. Tener conocimiento y sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es andar en el Espíritu. Y hay muchas cosas más, pero este es otro tema, el cual voy a dar en estos días. ¿Cuál es la diferencia entre caminar en la carne y el Espíritu? Solamente les dije esto para que se den una idea de lo que es lo carnal y lo espiritual. Lo espiritual no es cuando usted siente la presencia de Dios, no quiere decir que ya es espiritual. No, porque aún hasta un inconverso puede sentir la presencia de Dios. Cuando somos espirituales, primeramente, el Espíritu Santo nos da los frutos del Espíritu. En segundo lugar, nos da la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento para poder saber las cosas de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Pero ese es otro tema que vamos a dar más después. Ahorita lo importante es, lo que estamos predicando es, lo que estamos hablando es, preparémonos para el tiempo del fin. Ahora ya el Señor nos dejó un sinfín de cosas. Un sinfín de señales. La última señal que hemos visto, si pienso yo que es la última, no sé, a lo mejor el Señor ya mandó más señales y no nos hemos dado cuenta. Vamos a leer ya para terminar. Ya para terminar esta predicación, mis hermanos. Fíjense, vamos a leer ahí damos gloria a Dios. Damos gloria al Señor Jesucristo. En Joel capítulo 2, verso 30. Dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra,
sangre y fuego y columnas de humo. Todo esto ya sucedió. Prodigios son señales. La palabra prodigios quiere decir señales. En el cielo, la luna y las estrellas. En la tierra, sangre. No ha habido tanta matanza, tanta sangre derramada. Y fuego. ¿Cuántos incendios no ha habido? Y columnas de humo. Los volcanes. Todo Dios todo tiene preparado. El sol se convertirá en tinieblas. El año 2014 y el año 2015, en medio de las 4 lunas de sangre, en medio de las 4 lunas de sangre hubo un eclipse solar donde se oscureció totalmente. No lo vimos aquí, pero en otros países sucedió. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2 verso 30. Entonces, en el año 2014 hubo 2 lunas de sangre. En el año 2015 hubo otras 2 lunas de sangre. 4 lunas de sangre. Que es señales. Antes, dice, que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjese las palabras. Grande y espantoso de Jehová. No está diciendo un día grande y maravilloso. Grande y espantoso. ¿Qué quiere decir esto? Que vendrá el día de tribulación. Y nosotros, la iglesia, pasará por tribulación. Pasará por los dolores de parto. No pasaremos por la gran tribulación. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es tribulación. Pasaremos por los dolores de parto y hay que estar preparados. El día grande y espantoso de Jehová se acerca y la iglesia está dormida. Necesitamos, hermanos, crecer espiritualmente. Para poder crecer espiritualmente se necesita la oración, la palabra y el ayuno. Leer la palabra de Dios todo el tiempo, orar en todo tiempo y ayunar. No se conforme usted o no se quede solamente con lo que le predican en la iglesia. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Hay que estar alimentándonos. Así el Señor nos da sabiduría, nos da inteligencia y al mismo tiempo nos santifica. Entonces es necesario, mis hermanos, saber todas estas cosas. Y bien, bueno, pues ojalá que esta palabra, esta enseñanza haya servido de edificación para su vida, que haya sido de bendición para cada uno de los que han escuchado esta palabra de Dios. Estaremos de nueva cuenta con ustedes en el próximo programa, en la próxima predicación, si Dios lo permite, el día de mañana. Estaremos de nueva cuenta con ustedes con otra enseñanza. Vamos a enseñar lo que es la diferencia de andar en la carne y en el espíritu. Así es de que, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estamos transmitiendo desde Radio Cristiana Buen Samaritano 95.5 FM y a través de la página buensamaritano.mx.gimdo.com a todo el mundo desde Zaragoza, Coahuila, con el número telefónico 626-2205, área 862. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Bendiciones. Los amamos en el amor de Cristo.